paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases y legales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:11. Temperatura 27 grados. Humedad 85%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Esto es Invasión del Amor de Dios. Este es un programa producido por Iglesia El Refugio.
Muy buen día para todos, queridos oyentes. Este es un programa de Iglesia El Refugio y venimos los jóvenes de Conectados en el día de hoy. Un sábado muy lindo, un sábado que nos tocó un día despejado después de toda una semana de intensas lluvias. Sigue haciendo 25 grados aproximadamente, una máxima de 30 va a haber hoy, así que va a estar caluroso. Pero felices de estar acá con ustedes, otro programa más, otro sábado más. Ya terminando el mes de noviembre, ¿sí? Mañana arranca diciembre, así que estamos muy felices de poder ir terminando este año de la mano de ustedes también, ¿no? Sabiendo que somos una gran familia, una gran comunidad en Cristo y que la radio nos conecta, ¿no? Con todos los que están del otro lado. Como saben, nosotros somos de Iglesia El Refugio, ¿sí? Ubicada en Rodríguez Peña 255. Tenemos nuestros pastores que son Mario y Marta Cerono, así que están todos los domingos invitados. Ya les vamos a estar dejando los días de nuestras reuniones, diferentes actividades que vamos teniendo, pero queremos que siempre estén del otro lado conectados, ¿sí? Con nosotros. Justamente venimos acá en representación del Ministerio de Jóvenes de nuestra iglesia llamada Conectados, ¿sí? Un ministerio que se aboca a los adolescentes, a los jóvenes de nuestra ciudad, brindándoles un apoyo espiritual, brindándoles un apoyo también emocional, ¿sí? Porque tocamos diferentes áreas en el cual queremos acompañar a cada adolescente, a cada joven en el transcurso de su vida y también acercarlos al camino, ¿no? de Dios, lo cual es lo que hacemos cada sábado con ellos, compartimos un momento hermoso. Y hoy venimos en representación de ese ministerio, ¿sí? Conectados, que abarca desde los 12, 13 años en adelante. Así que si sos jóvenes y estás escuchando este mensaje, te invitamos a que puedas acercarte. Pero el día de hoy, porque ya me estaba extendiendo, no estoy sola, estoy acompañada por Yani. ¿Cómo estás, Yani? Hola, buenos días, Mica. Mi nombre es Yani. Bueno, saludo a toda la audiencia. Y bueno, muy feliz, contenta de poder compartir esta mañana con todos los que nos están escuchando. Esperamos que te quedes con nosotros, quédate ahí, prepara tu mate, llama a alguien que también escuche con vos este programa porque te aseguro que va a ser de muchísima bendición. Así que quédate con nosotras, que vamos a estarte compartiendo muchas novedades, muchos anuncios, sorpresas y sobre todo un mensaje muy hermoso y poderoso para tu vida. Así es, y mi nombre es Micaela, así que hoy vamos a estar acompañándote hasta las 10 de la mañana, así que no te desconectes, ¿sí? Y gracias por estar del otro lado nuevamente. Te vamos a estar dejando nuestros números de teléfono, ¿sí? Para que te comuniques, mandes un pedido de oración, mandes algún testimonio, ¿sí? Alguna consulta, alguna duda, te puedes comunicar al siguiente número. Así es, puedes mandarnos un mensajito en WhatsApp al 3774 59 16 44. Te repito nuestro numerito, 3774 59 16 44. Así es, así que comunícate durante toda la semana también en el horario que sea. Vamos a estar respondiendo, vamos a estar orando por tu vida. Nuestra iglesia cuenta con lo que son horarios de oración, ¿sí? Donde nos reunimos en la casa de Dios para orar por cada una de las peticiones de las personas. Hace poquito recordamos que estuvimos haciendo invasión del amor de Dios, saliendo a las calles a levantar pedidos de oración para estar orando por las personas y hemos visto muchas respuestas de parte de Dios y seguimos viendo, sabiendo que Dios es un Dios de respuestas, así que no dudes, pon a prueba tu fe y vas a ver cómo Dios, aún a la distancia, puede hacer grandes cosas. Como decía, estamos ubicados en Rodríguez Peña 255 y te vamos a dejar también el horario de nuestras reuniones para que estés en contacto y al igual que nuestras redes sociales. Así es, nuestras reuniones generales y para toda la familia. A partir del mes de diciembre te anunciamos que vamos a estar contando con 2 reuniones. ¿Sí? Ya a partir de este domingo tenemos reunión a las 9 de la mañana o a las 19 horas. En cualquiera de los 2 horarios puedes acercarte a Rodríguez Peña 255
y anda con toda tu familia y como decía Mica, vas a encontrar todo lo que estás necesitando. Si estás necesitando un milagro físico, si estás necesitando algo en tu área emocional, ya sea en tu área financiera, en todas las áreas, Dios quiere cubrir todos los vacíos que hay en vos, quiere cubrir todas tus necesidades. Así que te animamos a que te acerques a la iglesia. Como decía acá mi compañera, están pasando cosas maravillosas. Dios se manifiesta y se mueve poderosamente en cada reunión. Sí, hay muchísimos testimonios que no nos va a alcanzar la hora si tenemos que contarte los testimonios de las cosas tremendas que Dios está haciendo por medio en su pueblo, en las personas, aún personas nuevas que van por primera vez. Dios está obrando poderosamente, así que te animamos a que te acerques porque es el mejor camino, el mejor lugar, y también vas a recibir muchísimo amor de parte de todos nosotros y principalmente de Dios. Así que te esperamos todos los domingos en Rodríguez Peña 255 a las 9 de la mañana o a las 19 horas. Y no vayas solo, anda con tu familia, anda con algún vecino, algún amigo, alguna amiga. Te esperamos. Y otro anuncio muy importante, también como nos habíamos presentado, somos parte del staff de Jóvenes de Conectados. Y hoy, sábado, un día precioso, espectacular para estar al aire libre. Hoy tenemos nuestra reunión de jóvenes a las 17 horas en el Parque Martín Fierro. Ahí te esperamos. La edad que tengas, igual anda, si sos niño, adolescente, joven, adulto, están todos invitados porque nos reunimos de cualquier edad, aunque la temática es orientada a los jóvenes y a los adolescentes, pero te esperamos. Si tenés algún niño justo a cargo, si estás justo con algún adulto, anda igual, lleva tu mate, tu tereré, lleva algo para compartir. Ahí vamos a estar compartiendo un tiempo precioso en el Martín Fierro, donde hacemos primeramente actividades recreativas, pero también nos tomamos un tiempo para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que hoy, 17 horas, en el Parque Martín Fierro, reunión de jóvenes y adolescentes. Te esperamos. Así es. Así que no te olvides, anotate todos estos horarios, todas estas fechas, todos estos números, ¿sí? Porque a veces nos mareamos, pero como te dijimos, siempre estamos a disposición de escucharte, de estar atento a tu consulta, a tu pedido de oración y demás. Somos una gran familia y queremos ayudarte en todo lo que podamos, ¿sí? Bueno, estos programas, sí, son abocados siempre a llevar un mensaje, ¿sí? Siempre queremos que ustedes puedan recibir algo de parte de Dios, siempre queremos que reciban un mensaje y sin duda arrancar este día con un mensaje positivo, con un mensaje alegre, ¿sí? Después de haber escuchado tal vez tantas malas noticias durante la semana, ¿no? Uno constantemente está viendo noticias, informándose, y lamentablemente a veces son una noticia tras otras que son noticias feas, ¿no? Desagradables muchas veces, pero hoy queremos traerte un mensaje positivo, un mensaje alegre de parte de Dios, un mensaje para que puedas justamente ir finalizando este año de una manera diferente, ¿sí? Para arrancar el 2025 desde otra perspectiva, desde otro lugar, desde otro lado, que eso es lo que justamente queremos, ¿no? Y estamos muy felices, como decía hoy al principio, de estar con ustedes finalizando este mes de noviembre, ya mañana 1 de diciembre. Así que tenemos muchas cosas para contarte. A lo largo del mes te vas a ir enterando seguramente de las distintas actividades que vamos teniendo como iglesia, cierre de año, fiestas de Navidad y otras actividades que queremos que vos seas parte. Pero vamos a ir arrancando con el temita de hoy. Si queríamos que sea un tema, como yo decía, para arrancar el año diferente, ¿no? Un tema para abarcar todo lo que tiene que ver el nuevo año, que uno siempre arranca con un pie en el sentido de decir, bueno, este va a ser mi año, ¿no? Porque siempre arrancamos todos los 2025, todos los años así. Tipo, este va a ser mi año, voy a ponerme estas metas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Todos los 1 de enero arrancamos con todo. Todos los 1 de enero arrancamos así, ¿no? Que bueno, que este va a ser mi año, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y durante el transcurso, ¿no? Nos encontramos con otras cosas que a veces logramos llegar a las metas que nos propusimos y a veces que nos hemos propuesto, y a veces estamos diciendo, no logré.
terminás capaz un poco desanimado, terminás capaz un poco frustrado, ¿no? Pero ahora venimos a darte un mensaje para que ese ánimo se levante nuevamente, ¿sí? Y justamente vamos a estar tocando un tema que es sobre el agradecimiento, ¿sí? A poder ser agradecido justamente, que es una virtud, creo yo, el ser agradecido, porque hay personas que, no sé, como que no les cuesta ser agradecido. No sé, Yanni, ¿qué pensás? Porque viste que hay gente que siempre la ves alegre, agradecida, que agradece por todo, no sé. Y hay otras que capaz son, como decimos por ahí, unos malagradecidos, unos desagradecidos que nunca agradecen nada, vos le das un regalo y medio que ahí le cuesta capaz. No significa que no sea agradecido, pero capaz le cuesta expresarlo. Claro, yo creo que la gente que no le cuesta tanto es porque por ahí pasó muchas cosas difíciles, entonces en medio de todo ese problema, que bueno, yo también ahí tengo algo para compartir sobre eso, pero ahora en un ratito más, cuando, o sea, sobre cómo agradecer en medio de momentos difíciles. Yo creo que esas personas que más las vemos por ahí alegres o con una actitud positiva, es justamente por todo lo que pasaron y que, bueno, vieron por ahí la mano de Dios obrando en medio de su situación. Entonces su fe creció y ya saben que, bueno, que por ahí eso es temporal, que van a salir de eso o tienen esa fe. Entonces no les cuesta tanto por ahí como a otros agradecer, porque justamente tienen como esa resiliencia, esa experiencia que han pasado, y que no necesariamente tiene que ver con los años, sino con situaciones que todos pasamos, ¿no? Pero yo creo que depende cómo la actitud y cómo afrontemos la situación lo que va a determinar después que seamos agradecidos o no. Sí, eso es muy cierto lo que decía al principio, de que tal vez es una persona que pasó por muchas cosas y aprende, ¿no?, a valorar ciertas cosas de la vida, porque es cierto, para mí es así también, cuando uno es agradecido es porque aprendió también el valor que tiene cada cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona agradece tener un plato de comida en su mesa porque tal vez pasó un momento de necesidad, entonces aprende a agradecer ese plato de comida que tiene en su mesa porque sabe lo que es no tenerlo, justamente, ¿no? Después, personas que aprenden a ser agradecida con el trabajo porque saben que también estar sin trabajo es un momento horrible, un momento donde se pasa mucha necesidad, entonces también aprende a ser agradecido en ese momento, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros hoy traerte, ese mensaje de que aprendamos a ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos da, aunque en ese momento tal vez no es lo que habíamos esperado o tal vez no es el momento por el que estuvimos orando, pero aprender a ser agradecido por cada pequeña cosa, por cada bendición que Dios nos da, porque el ser agradecido es reconocer justamente eso, que todo proviene de Dios, ¿sí? Y que por nuestras fuerzas muchas veces no vamos a lograr ciertas cosas, ¿no? Entonces dice acá que el agradecimiento es una virtud, ¿sí?, que nos permite apreciar las bendiciones de Dios, ¿sí?, reconocer que todo proviene de Él. Y eso es lo que queremos hoy decirte. No sé si vos te levantás cada mañana y agradeces por un día más de vida, ¿no? Pero yo estoy segura que hay personas que tal vez tuvieron un momento muy cerca de la muerte, tal vez, y ahora agradecen cada minuto de vida, cada día que pueden respirar, ¿no? Y yo usualmente soy una persona que es agradecida, pero a la vez es una persona que a veces no valora, ¿no?, ciertas cosas, entonces uno empieza como a quejarse y te empezás a quejar y a quejar y a quejar, y eso acarrea consigo muchas consecuencias también, la queja, porque creo que está el ser agradecido y por otro lado está el ser desagradecido y el que se queja y el que murmura y que todo el día está diciendo, qué horrible día, qué horrible esto, qué horrible negativo. Lo otro. Sí, que constantemente está negativo. Y hay personas que son así, o sea, no es exageramiento, ¿no? Hay personas que son así. No sé qué hay días que estamos así y justamente ese es nuestro peor día y a veces afectamos a otros sin darnos cuenta y nos hacemos mal a nosotros mismos porque
tuvimos un mal día, pero está en nosotros decidir qué actitud ponerle y cómo terminar ese día. Si vamos a terminar todo ese día con queja, con negatividad, con mal humor, o vamos a cambiar nuestra actitud y vamos a aprender a valorar, como decía Mica, y a reconocer que aún en medio de todo ese momento difícil, Dios nos está dando la vida, Dios nos está dando un montón de cosas que por ahí a otros les falta, y a veces no podemos ver, no podemos valorar la salud, no valoramos el techo, un montón de cosas básicas que a veces pasamos por algo malo y se nos nubla la mente y nos olvidamos, y muchas veces estando en el camino de Dios o no, pero muchas veces Dios nos sacó de tantas cosas y nos ayudó en tantas cosas, y a veces hasta nos olvidamos de que alguna vez ya pasamos algo similar y salimos adelante y Dios obró, y nos olvidamos de eso y como que nos ahogamos en un vaso con agua, cuando Dios ya tiene ese poder y ya lo hizo una vez y lo va a hacer nuevamente. Así que está en nosotros poder ver, poder tener esa fe, poder ver de una manera diferente las cosas, y sobre todo mirar a Dios, que Él está en control, que Él no nos va a dejar, que Él, así como lo hizo una vez, lo va a volver a hacer otra vez a favor nuestro. Wow, tan cierto, ¿no? Y también hay que saber ser agradecidos, porque eso trae a nosotros un optimismo también. Arrancamos el día, creo, de otra manera, vemos la vida de otra manera, ¿sí? No es que estamos haciendo como que no hay problemas, o sea, problemas van a haber. No es que cuando uno es agradecido es como que flota por los aires y parece que nada le importa y parece que toda la vida es color de rosa. No, decimos que ser agradecido es también un acto de fe, también el ser agradecido, creo yo. Porque cuando vos sos agradecido, Dios ve ese agradecimiento y Él también lo retribuye en cierta forma, ¿no? Diciendo, bueno, Él fue agradecido con esto que es tan poquito, con esto tan pequeño, y de esa manera yo lo quiero bendecir aún más. Pero si nosotros nos quejamos de aún lo poquito, nos quejamos y nos amargamos también, siento yo que cerramos también las puertas, ¿no?, de bendición, cerramos el obrar de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante el ser agradecido. Y estuve viendo que por ejemplo, una forma, ¿no?, de calmar la ansiedad, o una forma de poder terminar con la ansiedad, es el ser agradecido, justamente. Cuando uno empieza a ser agradecido, es como que toda esa ansiedad, toda esa preocupación se va de la persona, ¿no? Entonces eso estuve viendo y me pareció muy interesante el aprender a aplicar el agradecimiento. Y quería leer un versículo que está en Romanos 8:28, que dice que la gratitud, ¿sí?, nos va a ayudar a mantener una perspectiva diferente en la vida. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforma su propósito son llamados. Entonces sabemos que todo nos ayuda para bien en esta vida. Nada se escapa del propósito de Dios, nada se escapa de sus manos. Y creo yo que cuando empezamos a agradecer, entendemos que todo pasa por algo, todo nos ayuda para bien, ¿sí? Ya sea un momento de enfermedad, ya sea un momento de crisis, todo nos ayuda a bien. Así que hay que aprender a ser agradecidos. Y no sé, se me viene en estos momentos, ¿no?, que están esas personas que uno dice a veces, capaz vos sos esa persona, que dice, ¿cómo puede estar positivo? ¿Cómo puede estar alegre? ¿Cómo puede estar bien si mira todo lo que está pasando? ¿Cómo puede estar agradecido o estar positivo si mira lo que está pasando en la Argentina? No tengo trabajo, estoy enfermo, me va mal, esto que aquello, ¿no? Están esas personas también. Pero creo yo que la declaración tiene mucha importancia, ¿sí? Lo que digas con tu boca tiene un valor importantísimo y tiene un trasfondo también muy grande lo que declares con tu boca. Por eso, tené cuidado con lo que sale de tu boca y aprende a ser agradecido con Dios, aprende a agradecer. Y capaz hay personas que dicen, yo soy agradecida. Porque también están esas personas, ¿no?, que dicen, yo soy agradecida, yo agradezco por la salud, yo agradezco por un día más, yo agradezco... Pero después lo ves durante la semana capaz quejándose, ¿no? Entonces creo yo que
es eso lo que hay que cortar un poco, las quejas, ¿sí? Que Dios nos ayude, porque no es fácil, a veces uno es muy quejumbroso, pero que Dios nos ayude a poder cortar, sí, esas quejas, cortar ese mal humor y poder afrontar la vida desde otra manera, desde otro lugar, con la ayuda de Dios, obviamente. Así es. Justo se me venía a la mente que, bueno, una cosa es tener una actitud de agradecimiento cada tanto o en algún momento del día, y otra cosa muy diferente es ser una persona agradecida. Estamos hablando de ser. Entonces, cuando yo soy agradecido, cualquier circunstancia que venga, cualquier cosa que pase, yo ya soy agradecido. Entonces, lo que yo soy es lo que va a determinar cómo yo voy a enfrentar las situaciones o cómo me voy a parar enfrente de la vida. Justamente yo traje para compartir, bueno, nosotros pertenecemos a una iglesia, obviamente del refugio, pero tenemos una iglesia madre y el pastor de jóvenes de esa iglesia madre se llama Guille Ledesma, y el otro día compartía un mensaje sobre el agradecimiento. Él justamente está trabajando con jóvenes, entonces todos los días o sea, él junto con su esposa están ayudando, están asistiendo a muchísimos jóvenes, y obviamente que todos los días se encuentra con todas las luchas que tenemos los jóvenes justamente. Y bueno, él decía, por ejemplo, decía en un mensaje, ¿no? Qué difícil es ser agradecido cuando más duele. Cuando algo nos duele, cuando algo nos pasa, cuando algo nos golpea, ahí es cuando más cuesta ser agradecido. Pero como decía yo al principio, ahí está cuando somos o no somos, o somos agradecidos o no somos agradecidos. Tenemos que trabajar en nuestro ser, en nuestra personalidad. Entonces dice, agradecer en los buenos tiempos es fácil, obviamente. O sea, cuando todo nos va bien, cuando las cosas no están saliendo, nos ponemos recontentos. Ay, gracias a Dios por esto, y estamos ya con una actitud positiva y nos alegramos y agradecemos y parece que la vida nos sonríe, ¿no? Esos son los buenos tiempos, que es fácil, pero lo que nos hace verdaderamente fuertes y forma en nosotros un carácter inquebrantable, porque eso se forma, la persona agradecida se tiene que formar en nosotros. Tenemos que tener esa firmeza para que cuando llegue la prueba, el momento difícil, aún podamos seguir siendo lo que decimos que somos, que es una persona agradecida. Entonces, cuando eso pasa, agradecer en medio de una dolorosa pérdida, por ejemplo, de una enfermedad diagnosticada o un gran sufrimiento, o sea, eso ya es otro nivel de agradecimiento. Así que recuerda, agradece incluso en medio de tus desafíos, de tus procesos, de las tormentas, porque ahí es donde realmente crecemos y evolucionamos. O sea, ahí justamente en esos momentos es cuando nos vamos transformando en esa persona agradecida. Porque como decía Mica al principio, cuando tenemos es fácil agradecer. O sea, cualquiera, ya nos enseñan desde chicos, alguien nos da algo y decimos gracias. Le enseñamos a los que tenemos hijos, le enseñamos, bueno, te dieron algo, decirle gracias, da las gracias. Y así aprendemos, ¿no? Pero cuando no recibimos algo, o cuando no recibimos lo que queremos, como decía hoy, o cuando pasa algo que no deseamos, entonces ahí, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Y justamente ahí es cuando se forma ese carácter, esa como decía acá, nos hacemos fuertes, nos hacemos realmente fuertes y aprendemos realmente a ser personas agradecidas. Entonces ya después pasa algo y ya nosotros ya somos agradecidos, entonces enfrentamos las cosas de una manera diferente, enfrentamos la vida de una manera diferente, y eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros, que nosotros, a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación, de lo que pasemos, de lo que venga, seamos personas agradecidas, seamos hijos agradecidos. Wow, no, eso es lo que Dios quiere, y como es un proceso también el ser agradecido, ¿no? Porque como decía Yani, es ser agradecido, no es solamente dar las gracias, sino vivir una vida siendo agradecido. Y es un proceso, ¿no? Es un proceso que genera, ¿no? Un cambio, que genera un cambio de vocabulario, que genera un cambio de perspectiva en nuestras vidas.
Y eso es algo tan hermoso y tan importante, ¿no? Muchas personas también aprendieron a ser agradecidas, justamente como decíamos, en medio de las crisis, ¿no? Pero no esperes a que te pase una crisis o que te pase algo malo para aprender recién a ser agradecido, ¿no? Creo que también incluso antes o teniendo todo o no, puedas ser agradecido. Y también ser agradecido con las personas, ¿no? Con los que nos rodean es algo también, un acto muy valiente, creo yo, ¿no? Aprender a estar agradecidos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con personas que nos han ayudado, ¿no? Ser agradecidos también con ellos porque creo que, bueno, principalmente a Dios, ¿no? Pero también a las personas porque eso también viene para nuestras vidas. Creo yo que cuando aprendemos a ser agradecidos con nuestro prójimo y también con Dios, eso después nos vuelve a nosotros. Y hay otras personas que también nos retribuyen ese agradecimiento, ¿no? Aunque obviamente hay que hacer las cosas sin esperar también muchas veces agradecimiento, ¿no? Porque hay personas que dicen, ay, yo hice esto y ni siquiera las gracias me dio. Yo hice aquello y no vi a nadie que me haya dado el agradecimiento que me merezco. Eso está mal, ¿no? Obviamente, porque hay que tratar de hacer las cosas desde un lado desinteresado, ¿no? Pero a la vez también vas a recibir ese agradecimiento si justamente sos alguien que da también, ¿no? Creo que la vida es un ida y vuelta, la vida es, como dice la palabra, es sembrar y cosechar, ¿no? Justamente si yo siembro agradecimiento, si yo siembro gratitud, eso es lo que también yo voy a recibir en mi vida, ¿sí? Ya sea que haya hecho algo grande o algo pequeño, las personas aprenderán también a ser agradecidas unos con otros cuando eso es lo que sembramos, ¿sí? Y la Biblia constantemente nos dice que demos gracias, constantemente la Biblia nos está recalcando que seamos personas agradecidas, que seamos personas que dan gracias a Dios. Y en primera de Tesalonicenses 5:18 dice justamente, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Dar gracias en todo y en todo tiempo. ¿Sí? Sea un momento que estás atravesando de enfermedad, seas un momento que estás atravesando de una crisis familiar, económica, sea el momento que estés atravesando, te animamos a que puedas enfocar tu mirada en Jesús, ¿sí? Enfocar tu mirada en el Padre, en el Creador de todas las cosas. Porque si Él creó todo el universo, si Él creó tu vida, si Él es poderoso para hacer grandes cosas. Y la palabra de Dios dice también que Él, imagínense, Él viste, ¿sí? Viste a las flores del campo, ¿sí? Les viste de hermosos colores. Él da de comer a cada animal, cada animalito que vemos en el mundo, cada animal está siendo alimentado, sí, por un Dios grande. Y si Él cuida de las aves que están en los cielos, si Él cuida de las plantas, si Él cuida de todo lo que creó, imagínate cómo no va a cuidar de tu vida, cómo no va a cuidar tu familia, ¿sí? Cuando aprendemos a ser justamente agradecidos. Así que te animamos a que esta reflexión, sí, que te dimos, que fue una reflexión cortita, pero sabemos que puede traer un cambio a tu vida, ¿sí? Un cambio y una transformación, el ser agradecidos con Dios y el ser agradecidos por un día más de vida, por la comida que tenés en tu mesa. No sé, yo quiero que en este momento te pongas a apreciar qué es lo que tenés. No lo que te hace falta, sino lo que tenés, que creo que es el enfoque también, ¿no? Así es. Yo también te quiero compartir algo, un versículo que se refiere a nuestra actitud, porque cómo nosotros tomamos las cosas y, como decía Mica, lo que nosotros decimos con nuestra boca y lo que declaramos tiene mucho poder. Entonces hay una persona en la Biblia que fue David, y él es un ejemplo, ¿no? Porque él fue el que escribió los Salmos, y en el Salmo 103:1 él dice, bendice al Señor, alma mía. O sea, él se decía a sí mismo, le decía a su alma, bendice al Señor. O sea, se estaba diciendo a él mismo, bendecí, agradecé, ¿sí? O sea, a veces tenemos que hacer eso, tenemos que decirnos a nosotros mismos, dice, bendiga alma mía al Señor y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Como decía hoy al principio, a veces nos pasan cosas y nos olvidamos ya de todo lo que Dios hizo, Dios está haciendo. A veces nos quejamos por algo y no nos damos cuenta que tenemos salud, que podemos caminar, que tuvimos para comer. O sea, nos olvidamos de todo ya los beneficios de Dios. Y después sigue diciendo, no todo, o sea, recordándonos, Él perdona todas tus ofensas, te cura de tus dolencias, rescata tu vida de la tumba. O sea, Él mismo se está diciendo a su alma, fíjate todo lo que Dios hizo y está haciendo, cómo no vas a bendecir, cómo no vas a ser agradecido, ¿no? O sea, en Él tenemos perdón, en Él tenemos sanidad y Él cuántas veces nos rescató de la muerte, cuántas veces nos libró. Entonces, esta mañana es un momento para que reflexiones, para que todos reflexionemos y tengamos en cuenta todo lo que el Señor ya hizo, está haciendo por nosotros y va a seguir haciendo, porque Él nos sostiene con su mano. Entonces, que le podamos decir a nuestra alma, que nos podamos decir a nosotros mismos, que le podamos decir a nuestra mente, bendecí, agradecer, cambia tu forma de ver las cosas, de decir, de declarar. Entonces, entremos, ahora que está terminando el año, terminemos el año de una manera diferente y arranquemos con otra actitud. Yo te aseguro que si vos hoy tomás este consejo, que si vos lo empezás a aplicar en tu vida, vas a ver cómo tus días van a empezar a ser diferentes, cómo tu vida va a empezar a cambiar, y siempre tomado de la mano de Dios. Seguramente en un rato hagamos una oración por vos, pero te animamos a que puedas aplicar esta palabra, puedas realmente, capaz que tu año no fue el mejor, capaz que fue el peor año de tu vida, pero si vos hoy te determinás y dispones en tu corazón a ser una persona agradecida, a cambiar tu manera de hablar, a decirle a tu alma que bendiga a Dios, que agradezca, te aseguro que vas a terminar el año de una forma diferente. No importa lo que haya pasado en tu vida, lo que hayas vivido, importa hoy. Hoy vos podés tomar la decisión de ser esa persona agradecida y podés tomar la decisión de arrancar con Dios, de estar con el Señor, de realmente un nuevo tiempo en tu vida, una nueva vida, una nueva forma de pensar. Wow, así es. Así que espero que este mensaje haya sido de mucha ayuda. Sí, estamos a 15 minutos de terminar el programa y estamos muy felices de poder traerte este mensaje, porque sé que es de bendición para nosotros y también es de bendición para ustedes. Y me gustaría así dejarte el número de teléfono para todos aquellos que fueron sintonizando el programa en el transcurso, no de la hora. Así que puedes comunicarte al 3774-591644. Cualquier mensaje, sí, cualquier consulta, cualquier pedido de oración, estamos para ayudarte, para responderte, y estamos en contacto también de esa forma. Me gustaría así orar por este mensaje, que fue un mensaje muy, creo yo que muy concreto, ¿sí? Un mensaje que tratamos de hacerlo corto, pero a la vez enfocado en el agradecimiento, y como decía Yani, para que termines el año diferente y arranques un nuevo año con otra perspectiva. Así que donde estás, te animo a que puedas disponer en tu corazón esa actitud, ¿sí? Y vamos a orar al Padre, que sin duda Él está ansioso por ayudarte, ansioso por guiarte en este camino llamado vida. Así que vamos a orar para que Él pueda obrar en tu vida. Gracias, Señor, te damos en este día, gracias porque podemos estar, Señor, otro día más, podemos caminar, podemos respirar, podemos tener salud, podemos tener, Señor, una vida que tal vez tiene sus altos, sus bajos, pero cuando estamos agarrados de tu mano sabemos, Señor, que todo ayuda para bien, Señor. Sea cual sea la situación que estén atravesando tus hijos, vos no apartás su mirada de ellos, Señor. Y en esta hora oro para que tú puedas traer un espíritu de agradecimiento sobre ellos, Señor. Quita toda queja, quita todo mal humor si ha venido, quita todo negativismo, Señor, que haya querido venir a través de los años, a través de las circunstancias que ellos hayan vivido, y pon, Señor, una nueva mirada hacia la vida, una nueva perspectiva pueda venir a sus corazones y ellos aprendan a tener una mirada
positiva, una mirada de agradecimiento hacia ti, Señor. Que todo lo que ellos tengan, Señor, sea motivo para estar agradecidos. Y si aún les hace falta algo, sabemos que vos sos fiel y bueno para darles, Señor, lo que ellos necesitan, conforme a su corazón, conforme a cuánto ellos están dispuestos a recibir, Señor. Te damos gracias por este momento y yo sé que cada uno que está del otro lado y recibió este mensaje va a arrancar el año que viene, Señor, con una actitud de agradecimiento, siendo agradecidos en todo tiempo, Señor. Te damos gracias por este momento y lo declaramos que hecho está, Señor. Amén. Amén, Señor. Es un proceso justamente el ser agradecidos, pero creemos que no es nada difícil, no es una tarea imposible tampoco. Y para todos los que están del otro lado y tienen pedidos de oración, Yanni va a estar haciendo una oración, ¿sí? Para todas aquellas peticiones, ya sea de enfermedad, problema económico, problemas familiares, para los que están terminando sus estudios, exámenes, materias pendientes. Vamos a estar orando por cada pedido. Si tenés algún proyecto, si tenés algún sueño, construir tu casa, tener tu auto, una moto, si necesitas restauración familiar, trabajo, lo que sea, no hay nada que escape de las manos de Dios. Así que vamos a estar orando en este momento por esos pedidos de manera general, obviamente, ¿no? Para que cada oración sea respondida de parte de Dios. Así es, así que ahí a vos que me estás escuchando te pido que cierres tus ojos, que pienses en este momento en esa situación, en ese pedido que estás teniendo, en esa necesidad, creyendo que Dios va a obrar. Desde acá también estamos creyendo y queremos soltar palabra de sanidad, una palabra de bendición, una palabra de poder sobre tu vida. Así que, Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por cada persona que nos está oyendo, Señor, por sus familiares, por esas personas que están pasando por un momento difícil, Señor, por esas personas que están en enfermedad, que están pasando problemas económicos, Padre, que están pasando aún problemas emocionales, Señor, que seas tú interviniendo, Señor. Soltamos una palabra de sanidad, Señor. Soltamos, Señor, liberación sobre esas vidas. Soltamos sanidad, soltamos paz, Señor, para que ellos, Señor, se puedan aferrar a ti, se puedan encontrar con vos, Señor, y sobre todo, Señor, que puedan entregarte su alma y su corazón, Señor. Declaramos que está hecho el milagro que ellos están necesitando, Señor. Declaramos que tú entras en sus vidas, en sus corazones, Señor, y en sus familias, Señor. Y tú te quedas, Señor, para obrar poderosamente, Señor, en cada hogar y en cada casa, sobre cada situación y sobre cada vida en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Y mandamos un saludo para la persona que nos escribió, sí, Laura, pidiendo también por Miguel. Sí, oramos, justamente Yanni oró, Señor, y oramos porque sabemos que Dios puede traer también un milagro en la vista de esta persona, ¿sí? Creemos que Dios va a soltar ese milagro en su vista y que vamos a tener una respuesta favorable de parte de Dios, amén. Así que soltamos esa palabra y les animo a todos que crean, sí, que crean en su corazón que Dios va a obrar, porque Dios es un Dios fiel y un Dios que no falla sus promesas, ¿sí? Bueno, ya estamos terminando, nos quedan pocos minutos, sí, 10 minutos, sí, son ya las 10 menos 10 por terminar, sí, este programa. Estamos muy agradecidos. Volvemos a recalcar Iglesia El Refugio, sí, reuniones todos los domingos, ahora a las 9 y a las 7 de la tarde. Contamos con servicio de combis, colectivos, por eso te animamos a que nos contactes, así podemos ver en qué barrio estás y si podemos llegar hasta ahí con la combi o con el colectivo para que vengas a nuestras reuniones. Y también te recalcamos las redes, sí, porque ahí subimos flyers, subimos testimonios, subimos las actividades. Hoy en día sin las redes sociales no somos nada prácticamente, así que con las redes nos manejamos para todos lados. Así que, Yanni, ¿cuáles son nuestras redes? Así es, nuestras redes sociales nos podés encontrar en Instagram como Iglesia-El Refugio y también en Facebook como Iglesia El Refugio. Así que anda, buscanos, seguinos, activar las notificaciones, mandanos la solicitud en Facebook. Y también nosotros tenemos el Ministerio de Jóvenes
de Conectados, que tiene su propia red social en Instagram, que es J-Conecta, el número 2, _. Te repito nuevamente, J-Conecta 2, el número, _. Así que nos podés encontrar en Instagram, andá y seguinos, que ahí estamos pasando todas las actividades que estamos haciendo con los jóvenes y los adolescentes. Y te recuerdo que hoy a las 17 horas tenemos nuestra reunión en el Parque Martín Fierro al aire libre. Va a ser un tiempo hermoso. Te esperamos con tu familia, te esperamos con tus niños, te esperamos a los adolescentes, a los jóvenes los esperamos. Lleva tu mate, lleva tu tereré. Y bueno, ahí vamos a estar. Así que hoy 17 horas en el Parque Martín Fierro, la reunión de jóvenes y adolescentes. Así es, andamos saliendo un poco de las cuatro paredes, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta tener donde sea, ¿no? Pero también salimos un poco y nos vamos al aire libre, así también jugamos un poco, y gracias a Dios nos están tocando días muy lindos los sábados, así que aprovechamos también, ¿no? Y no quería dejar pasar, ¿sí? Si vos sos una persona que no puede venir a nuestra iglesia porque le queda muy retirado, o porque, no sé, justo te pasó algo, no pudiste ir a las reuniones, te aclaramos y te recordamos que tenemos una página de YouTube, ¿sí? Podés entrar a YouTube y buscar Pastor Mario Cerono, ¿sí? Y ahí nuestras reuniones se transmiten en vivo. Entonces, tanto el domingo como a las 9 y a las 7 se va a estar transmitiendo en vivo la reunión desde principio a fin. Así que ahí puedes escuchar todo, las alabanzas, puedes escuchar cada uno de los mensajes, las oraciones, puedes escuchar todo y ver todo porque se transmite en vivo. Así que es una herramienta fundamental que tenemos hoy en día, ¿sí? Para que vos estés como que si estuvieses presente, pero no, para que estés viendo, para que estés escuchando y para que Dios también responda, ¿no? Aún a la distancia. Así que te animamos que entres también a YouTube y busques Pastor Mario Cerón. Bueno, ya vamos finalizando y queremos hablarte también de un temita importante que es la salvación, ¿sí? La salvación, yo no sé si sos una persona que siempre nos escucha, si sos una persona que ya está en los caminos del Señor, sí, que ya visita una iglesia, que ya tiene esa cercanía a Dios, o si sos una persona que por primera vez nos estás escuchando, que por primera vez sintonizaste la radio, justo ahí aparecimos nosotras y te quedaste escuchando. Este mensaje es para vos y este mensaje es para esa persona que no sabe dónde va a pasar su eternidad, que no sabe si tiene una salvación asegurada o no. Lo primero que hay que entender es que nuestra vida sí es una vida que es una vida finita, una vida que se termina en algún momento aquí en la tierra, y es una vida así que estamos de pasada acá en este mundo, ¿no? Y vamos a pasar una eternidad ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Sí, eso es importante reconocer que existen esas dos posibilidades, esos dos caminos, y que somos nosotros los que decidimos ir a uno o si ir al otro, ¿sí? Y si hoy estás presente en esta tierra y estás escuchando esto es porque todavía estás a tiempo de cambiar ese rumbo, ¿sí? De cambiar esa perspectiva. Ayer justo veía una noticia tristemente de un hombre, sí, que iba en su bicicleta y falleció en ese instante, sí, tuvo un paro cardíaco ahí en la calle, así sin más, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, wow, o sea, nuestra vida es nada, porque hoy podemos estar y mañana ya no estoy, o sea, la vida es así, es un instante. Y es importante que tomemos una decisión, ¿sí? Si yo quiero vivir una vida eterna en los cielos o quiero vivir una vida eterna, ¿sí?, en el infierno, si esa es la realidad. Entonces yo te animo a que hoy puedas entregar tu corazón a Jesús, ¿sí? Con una oración tu vida puede ser cambiada, con una oración tu vida puede tomar otro rumbo, ¿sí? Tu vida va a ser transformada si le das ese lugar al Señor, para que Él entre, para que Él habite y para que Él pueda darte esa salvación que Él quiere brindarte, porque Jesús murió en una cruz, ¿sí?, y se llevó todos tus pecados. Y aunque vos digas, no, yo no tengo perdón de Dios por lo que yo hice,
Dios siempre da segundas oportunidades, Dios siempre está dispuesto a recibirte y a cambiarte, ¿sí? Si vos estás con un corazón arrepentido, sin duda Dios se olvida de todos tus pecados y te da un corazón nuevo, un corazón limpio. Así que donde estás, te animo a que puedas repetir esta oración y que creas dentro tuyo, y así Dios va a obrar. Señor Jesús, en esta hora me acerco a ti y reconozco que he sido un pecador. Te pido que limpies mi corazón. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro que está en los cielos. Y a partir de hoy voy a caminar junto a ti. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Esa oración, aceptando a Jesús como tu único Señor y Salvador, sí abre un panorama en nuestras vidas, pero es importante esta oración porque la palabra dice que con el corazón se cree para justificación, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que esta oración fue sin dudas muy importante, y es una oración que tal vez hay que hacerla todos los días, ¿sí? Porque todos los días fallamos, todos los días hay que arrepentirnos, y todos los días Dios renueva sus misericordias, dice la palabra de Dios, que todos los días se renuevan sus misericordias. Así que si hiciste esta oración, nos ponemos felices y contentas y sabemos que Dios va a ir obrando en tu vida. No dudes que Dios va a ir haciendo algo. Bueno, ya nos queda nada prácticamente, así que gracias a cada persona que nos contactó, gracias a cada persona que escucha día tras día la radio. Nosotros estamos los miércoles y estamos los sábados, ¿sí? Así que este último mes que nos queda del año, no dudes en sintonizar la radio, porque ahí vamos a estar para brindarte un mensaje, para brindarte una palabra de aliento, para dejarte una palabra de parte de Dios y para estar orando por tu vida. Bueno, ya nos queda unos pocos minutos, nos despedimos. Yani, ¿querés decir algo? Así es, sí, nos despedimos y bueno, también te animamos a que sintonices la radio, como decía Mica, todos los miércoles a las 19 horas y los sábados como hoy a las 9 de la mañana. Te recordamos nuestras reuniones, bueno, hoy 17 horas reunión de jóvenes en el Parque Martín Fierro, y domingo 9 horas y 19 horas en Rodríguez Peña 255, te esperamos. Gracias a todos, así que hasta la próxima. Avivamiento es el movimiento del Espíritu Santo en este momento. Esto es Invasión del Amor de Dios. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el arrete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM 970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden. Y en caso de incapacidad permanente, te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones. Trabajador agrario, 57 años.